¿Qué tal amigos? Estamos en la ciudad de Tena, en la capital de la provincia de Napo. El día de hoy vamos a conocer el puerto Misahuallí, que queda a unos pocos minutos. Pasajeros con dirección a Misahuallí, Pucachicta, Tuyano, la unidad 22, abordar por favor. Así que nos vamos, ahí está el transporte. El pasaje cuesta solo 90 centavos. Maria shake number ta ma baya nung na ma chi ino ba musrik hanu ga kas yesha yenga tu ka bay taram hasta yaha nung ka na mui ka san nya shwala sha ban jam he aya tu ya pe ta me yan ka mu chi kim chi nye che aya tu sang ke au chi me ino ba musrik au chi me puta ka kar mari ke nish yaha. Hemos llegado al puerto Misahuallí. Estos son los famosos maitos de pollo. Los chontacuros. Y acá está el parque. Hay unos monumentos de los monitos por acá, he visto. El puerto Misahuallí, el primer puerto de la Amazonía, ¿no? Mira, acá tenemos a una señora que es de los pueblos quichuas de acá de Amazonía. Hola. ¿De qué comunidad es usted? Guarani, Peñapare. Guaraní. Guarani. Guarani. Oh. Peñapare, Kiwara, Tapino, Teveno. ¿Qué lengua habla usted? Guarani. 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 ¿Cómo se dice hola en Guarani? Hola. Ajá. Ñe. 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 Oh, ok. Mira, aquí tenemos las artesanías de acá de los pueblos quichuas de la Amazonía. Guauranis. Pero son quichuas, son indígenas. Todo tipo de artesanías por aquí. Comprándonos unos sombreritos aquí en el puerto Misahuallí. ¿Qué tal me veo? Este sombrerito me costó 3 pesitos. Comunidad muchísimo puhubiti ninja tumaita jahanga ka ba ingis nung ganam. Acá tenemos los monitos. Supongo que creo que son muy característicos de acá. Estos monitos representan a los monos capuchinos. También tenemos acá los guacamayos o guacamayas, la descendencia de los cañarejos. Mira, aquí tenemos el puerto Misahuallí. Ahí está el puerto Misahuallí. Aquí tenemos las embarcaciones, que estas embarcaciones según la tarifa del tour que tú quieras pagar puedes ir. Hay desde $15 que van desde 20 minutos, algo así, hasta 4 horas. Y estas embarcaciones te llevan a hacer un deporte por el río y a visitar comunidades de acá de Amazonía. Y aquí podemos observar las tarifas que cuestan las embarcaciones. Si quieres darte un paseo corto, 20 minutos, te cuesta $15. Eso se puede dividirse entre las personas que se van en embarcaciones. No te cuesta $15 cada uno. Si se van 2, se divide en 15 para 2, 4, 15 para 4. Tenemos desde 15 lo mínimo, 100 lo máximo, de 4 horas en total. Esta es la tarifa ya establecida acá en el puerto Misahuallí. Aquí a mis espaldas se unen 2 ríos. Esta de acá se llama río Misahuallí y esta de acá se llama el río Napo. Y a mis espaldas se unen los 2 ríos y se van de largo hasta Perú, hasta las Amazonas. Así que amigos, ya saben, estamos en puerto Misahuallí, un lugar bien bonito, bien chévere. Acá tenemos como una especie de playa, arena. Cuando sube la marea creo que se inunda todito esto, pero cuando está el río con poca agua tenemos una especie de playa. También se puede alquilar este tipo de sombrillas, ahí con unas 2 sillas y una mesita. No sé cómo está, pero allá en el fondo, en esa carpa azul, ahí dice se alquilan parasoles, sillas y boyas. Aquí hay como que estás en medio de la montaña, en el pulmón de los ecuatorianos, pero también hay lugares como este que te ofrecen playas pequeñitas, muy cómodas para descansar, para broncearse y para hacer lo que uno desea. Esto es mi lindo Ecuador. Aló.
Algo muy importante que hay que tener en cuenta, miren, estas indicaciones: ponga la basura en su lugar, no entrar al río en estado etílico, no cruzar río profundo y ingreso a la playa de 6 a 18 horas. Que ahorita nos vamos ya a subir en las embarcaciones, nos vamos a una comunidad quichua. Siempre he querido visitar a estos cracks de la Amazonía. Este es el día, siempre hay una primera vez. Vamos a compartir la embarcación con estos dos señores que están aquí, mi compañera y yo, poniéndonos ya el chaleco salvavidas. Si de repente nos caemos al río, vamos a salir en Amazonas, en Brasil. Mira, estamos navegando en contra de la corriente. Uy, qué fuerte, por Dios. Uy, qué miedo. Mira la corriente del agua. Dice que a nuestro fondo es un remolino enorme. Creo que no podemos entrar porque el agua está muy poco. Y nada, de aquí ya regresamos. Pero una aventura bien chévere, bien bacana. Hemos llegado a la comunidad de Shiripuno. Esta es la entrada del Centro Turístico Comunitario Shiripuno. Aquí está la serpiente.